Buenos días, hermanos. Bueno, el tema que traigo se llama examinarlo todo y retener lo bueno. En otra versión, primera de Tesalonicenses 5:21, la nueva traducción viviente, si no, pongan a prueba todo lo que se dice y retengan lo bueno. Bueno, estamos en un mundo difícil, a veces con la comunicación con las personas, ¿sí? Aconsejan de no hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Las personas callan para no entrar en conflicto, ¿sí? Estamos en un mundo de contradicciones, de ideologías. Este sistema del mundo es un sistema de mentiras, a veces de engaño, de corrupción, todo lo vemos, ¿sí? No necesito enfocarme en ninguna cosa, sino que ustedes saben de qué estoy hablando. Que a lo bueno, a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, ¿sí? El mundo es un sistema corrupto, gobernado por hombres y mujeres apartados de la voluntad de Dios. Un sistema es un conjunto de reglas y principios sobre una materia estructurados y enlazados entre sí. Mayormente la influencia del mundo en la vida de las personas radica en la manera de pensar. O sea, ¿qué encontramos ahora? Encontramos en los medios de comunicación, en internet, en YouTube, en las redes sociales. Encontramos personas con una influencia tremenda, convenciendo a las personas en cuanto a moda, en cuanto a muchas cosas, tratando de cambiar el pensamiento, llevarlos, o sea, los grandes que manejan este mundo, tratan de meter esa... Cuando yo hablo de los grandes, hablo también, por decir un ejemplo, hablemos de Bruselas, ¿sí? Bruselas maneja todo el territorio europeo, ¿sí? Entonces tratan de cambiar, y los países que no se sujeten a esa ideología van a tener restricciones, ¿sí? Entonces quiero que enfoquen lo mismo que yo enfoqué. ¿A qué me refiero? Quiero que hagan una analogía del mundo en sí con un conflicto que hubo, que les voy a mencionar, que es un texto para mí muy importante de la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero antes de entrar en este texto, quiero mencionar, bueno, es el sistema religioso, estamos hablando de hace 2000 años, ¿no? Que es el sistema religioso de los sacerdotes y los escribas del grupo fariseo, ¿sí? Entonces, quiero que veamos primero, antes de entrar en materia, Lucas 16, no lo busquen, Lucas 16, ahora que van a buscar es más bien Juan 8, 39, 47, pero lo dejamos en stand-by. En Lucas 16, 13 al 14 dice: no podéis servir a Dios y a la riqueza. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de Jesús. O sea, este grupo fariseo, que era el sistema religioso de la época, estos no pensaban sino en lucrarse, en el dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos cambiaban lo que eran los mandamientos dictados por Moisés, o sea, hablamos de Levítico, de Números, de Deuteronomio. Entonces trataban de apañarlos o manipularlos a conveniencia de ellos, ¿sí? Para recibir dinero. Y entonces, ¿qué hacían? Trataban de sujetar a estas personas, o sea, a todos los judíos,
a su modo de manejar las leyes, ¿sí? Porque en realidad ellos eran fieles a la ley de Moisés. Entonces lo manipulaban para poder recibir dinero. Y si no, se sujetaban al sumo sacerdote y a los fariseos, a los sacerdotes y escribas. Si ellos no se sujetaban, entonces tenían por ejemplo, les prohibían o lo echaban de la sinagoga, ¿sí? Entonces quiero que hagamos esa analogía, ¿no?, con las cosas del mundo, para que puedan entender para dónde quiero llegar. Entonces ahora sí, antes de entrar en materia, leemos Juan 2:24, no lo busquen, ¿sí? 24, o sea, Juan 2:24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué pasaba cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos o a los fariseos? ¿Qué pasaba? Él oía sus pensamientos, lo que maquinaban, ¿sí? Él oía todos los pensamientos. Antes que él oía los pensamientos y les contestaba, ¿sí? Entonces, ahora sí entramos en materia. Busquemos Juan 8:39 al 47. Como es un poquito largo, entonces voy por partes explicándolo. Entonces empezamos con... ¿Ya lo tienen? Vale. Entonces Juan 8:39, perdón, lo tengo aquí 39, pero no, es desde el 37. ¿Vale? Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. ¿A quién se refiere? Su padre, el diablo, ¿sí? No lo dice ahí, pero dice: y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondiendo le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuran matarme. ¿Qué obra hacía Abraham? La obra era de que él tenía una relación cara a cara con Dios. Él tenía una relación de palabra, o sea, era de la palabra. Entonces amaba a sus hermanos, ¿sí? Pero ahora procuras matarme a mí. Hombre, que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. La verdad es que Abraham oía la verdad, ¿sí?, que es la palabra de Dios. Lo cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ahí lo confirma, ¿sí? O sea que Abraham oía la verdad. Cuando se refiere a la verdad, hablado la verdad, se refiere a la palabra de Dios, lo que está escrito. Amén. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Vuelve y repite: vosotros hacéis las obras de vuestro padre, o sea, el diablo, ¿sí? Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dios envió, mírenme, Dios envió a Jesús, ¿sí?, por una herencia, ¿sí?, que es la iglesia, la viña del Señor. Él vino por esa heredad para reclamarla, ¿sí?, a esos arrendadores, ¿sí? Entonces, Jesús entonces, ¿sí estoy ahí? Ya me perdí. 42, correcto. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues
No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis entender mis palabras? ¿A qué se refería? ¿El lenguaje cuál es? La palabra de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? No escuchaban, no ponían atención, ¿sí? Entonces, el mundo no nos presta atención, el mundo no te presta atención, ¿sí? En 1 de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. O sea, para Dios, un hijo de Dios que aborrece a su hermano es un homicida delante de los ojos de Dios, ¿sí? O sea que ellos aborrecían a Jesús, lo aborrecían dentro de ellos. Jesús veía qué es lo que había en el corazón de ellos, ¿sí? Que eran homicidas, como él está hablando desde del diablo, que es homicida desde el principio de la creación. Si ellos están diciendo que aman a Jesús, ¿sí? ¿Por qué no entendés mi lenguaje? Si realmente amaran a Jesús, entenderían el lenguaje, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy en la calle y me encuentro un hermano que yo sé que se congrega en otra iglesia, yo hablo con él y hablo de palabra, pero si tengo conflicto con él, si tengo un roce con él, algo pasa. O está conmigo o está contra mí, ¿sí? Es lo que dice Jesús. El que está conmigo, ¿sí? Pero si entro en conflicto con él, sabiendo que él dice que es hermano en Cristo, no puede haber conflicto cuando él se ama la palabra y yo también la recibo. Debe haber un feeling, debe haber una buena relación. Ellos no se sujetan a ninguna autoridad, y menos a la autoridad de la palabra de Dios. Entonces el choque, ¿sí? Tiene que haber o sea, sentimos un ataque, ¿sí? O sea, las personas del mundo con la gente que ama a Dios. En 1 de Juan 41, perdón, no lo vayan a buscar, estamos en Juan 8, ¿vale? Entonces, en 1 de Juan 4:1, de Dios habla hoy, de la Biblia Dios habla hoy. Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino póngalos a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no. Aquí hay una cita, no la busquen, 1 Samuel 20, del 5 al 7. Estaba David huyendo del rey Saúl, huía porque él lo iba a matar. Entonces él estaba escondido en cuevas, ¿sí? Entonces Jonathan, que era el hijo de Saúl, él amaba a David. Entonces lo buscaba y le decía. Entonces se pusieron a conversar y le dijo que volviera, ¿sí? Pero David le dijo, mira, mañana se celebra la luna llena, ¿no? Ellos celebraban una fiesta, ¿sí? Entonces el día de mañana ellos, como todos los años, se sentaban en la mesa con el rey, ¿sí? Entonces él te va a preguntar, el rey Saúl te va a preguntar a ti que dónde está David, y tú le vas a decir que yo me fui para Belén, ¿sí? A celebrarlo con su familia. Entonces, pero si él te contesta, al tú decirle que se haya ido a Belén, y si te contesta bien y no dice nada, es porque todo está bien. Pero si él se enoja, se para, se enoja, ahí él viene a matarme, ¿sí? Lo entenderé. O sea, ¿qué hizo aquí? Aquí lo puso a prueba, ¿ok?
nosotros también tenemos que poner en prueba a las personas que nos dicen y son lobos vestidos de ovejas, ¿sí? Que a veces se presentan y nosotros tenemos que ponerlos a prueba. O sea, por ejemplo, que nos hablan de Cristo. A veces podemos hacer una pregunta, cuéntame, ¿tú te congregas? Eso también es una prueba. No, ¿yo para qué voy a la iglesia? No, es que no, ¿sí? No necesito, ¿sí? Entonces, tú ya identificas que nosotros como iglesia, no, como cristianos entendemos la palabra y Dios nos muestra a través de Juan 10, habla del redil, Jesús habla del redil de las ovejas, ¿sí? Que debemos estar protegidos. Las ovejas se protegen porque la única animal que es indefenso, que no tiene garras ni colmillos, es la oveja y que depende de un pastor que las defienda, ¿sí? Que no podemos estar apartados porque sabemos que hay alguien, ¿sí? Sabemos que hay un enemigo en nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que estar en esa cobertura de Dios que es la iglesia. Amén. Sigo en el 44 de Juan 8. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, la palabra, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. O sea, la naturaleza de Satanás es la mentira. Él no ha cambiado su estrategia, sigue siendo un mentiroso. ¿Ya? 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Qué de vosotros me reargulle de pecado? Pues, si digo la verdad, ¿por qué vosotros no creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Entonces, ¿qué significa la palabra mundo de acuerdo a la Biblia? En el Salmo 50:12, no lo busqué, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, el mundo es del Señor. Él creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. O sea, Dios es de Él el mundo. Pero cuando nos encontramos en el Nuevo Testamento nos está hablando más de 100 veces la palabra mundo. Y es un enfoque muy diferente. Es el enfoque que lo vamos a ver ahora. Los griegos miraron al cielo y vieron la belleza y el orden del universo y lo llamaron cosmos, ¿sí? Entonces, si buscamos cosmética en la Real Academia de la Lengua, dice así: aplicar cosméticos a alguien o a una parte de su cuerpo, especialmente el rostro, para embellecerlo o modificar su aspecto. 2. Modificar la apariencia de algo para disimular su verdadera naturaleza. O sea que estamos hablando de mostrar algo superficial. El mundo no muestra la verdad, sino algo superficial, ¿sí? O sea, vemos que eso es vanidad, ¿sí? Vemos solamente a veces las personas únicamente se concentran es en la riqueza, ¿sí? Y en el poder. Pero quiero que nos enfoquemos en esto. Segunda de Corintios 11, del 13b al 15, dice: sus obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no nos sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que sirven también se disfracen de siervos de justicia. O sea, estamos hablando también de lobos vestidos de ovejas, ¿sí? De este mundo, que a veces vemos que
Mucha gente dice que es religiosa, ¿ya? Se disfrazan por eso, para que las personas, nosotros los cristianos, no se... para que bajemos la guardia, ¿sí? Juan 14:30 de la Nueva Traducción Viviente: no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, habla Jesús, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, ¿sí? El que gobierna, tengamos en cuenta eso, que dice que el que gobierna este mundo. O sea, en realidad podemos a veces pensar, bueno, pero ¿de qué habla? Sí, pero ¿de qué habla? Si yo no veo, porque es algo invisible que no vemos, esas estrategias, no vemos eso. Es un campo invisible, ¿sí? Entonces, en otra parte dice, en la nueva versión Reina Valera, dice, el príncipe de este mundo. Cuando habla de un príncipe, debe haber una hueste, debe haber gobernantes, o sea, es como un ejército que no lo vemos con nuestros ojos, pero hay una guerra espiritual, ¿sí? En ese campo espiritual. Efesios 2:1-2 dice la nueva Biblia viva. 1. Antes de ser cristiano, ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados. Vivían siguiendo la corriente, la corriente, cambiémoslo de estilo de vida, de este mundo. Obedecían a los dictados del príncipe del imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. Yo soy testigo de eso. Y 2.000 millones de cristianos en todo el mundo, ¿sí? Pero hablemos no de 2.000, hablemos de 1.000. O sea, para más, ¿sí? Que conocen la verdad. Esta es la verdad. O si no, teníamos que quitarlo de la Biblia, que dice que hay un espíritu que se mueve, un espíritu de engaño, un espíritu que viene a acusarnos delante de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que tener claro eso, porque si tenemos claro eso, podemos pelear contra ese enemigo. Así no lo veamos, podemos pelear con él. ¿A qué me refiero? Jesús dijo una vez, si con la mano de Dios o con el dedo de Dios se echó fuera un demonio, es que ha venido el reino de Dios a sus vidas. O sea, tenemos que echarlo fuera. O sea, tenemos que creerlo. Es que nosotros somos creyentes. Creemos en cosas que no vemos con nuestros ojos. Cuando tú te encierras en tu cuarto a orar, estás orando por una cosa que a veces no entendemos, pero que se ejecuta, porque la Escritura dice que el Señor mandará ángeles cerca de nosotros. Dice que Dios manda ángeles, ¿sí? Amén. Entonces dice aquí, el imperio del aire, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. O sea, yo en un tiempo fui rebelde a Dios, ¿sí? Y estaba dependiente de Dios, ¿sí? ¿Sí? O sea, yo hacía lo que yo quisiera, pero todo eso tuve muchas circunstancias y pasé mucho dolor de cosas que me pasaron, muchas circunstancias difíciles, que soy testigo que eso era de un enemigo, ¿sí? Que no veía con mis ojos. Entonces vámonos, ahora sí yo pienso que busquemos esta escritura que está en Daniel 1 al 9. Pero empezamos Daniel capítulo 1 del 1 al 5. Bueno,
Daniel y sus compañeros fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿sí? Babilonia es como el mundo ahora, ¿sí? Babilonia era una ciudad que quedaba en Mesopotamia, que estamos hablando hace 4000 años, más o menos. Babilonia, la puerta de los dioses. Babilonia era como que todos conocemos la historia bíblica de Babel, ¿sí? Babel es confusión, ¿sí? Entonces, Babilonia era una ciudad pagana, ¿sí? Sumergida en la idolatría y en los placeres mundanos. Entonces, dice aquí, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, o sea, la rodeó, ¿sí? Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de cogió los utensilios Nabucodonosor y se los llevó a Babilonia y lo colocó en el templo de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajere de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin ellos se presentasen delante del rey. Pero miren, la cita más importante, Daniel 1, del 8 al 9. Pongan atención. 8. Y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Entonces, lo voy a decir de otra manera. Daniel se propuso no contaminarse de las tentaciones y los placeres paganos que ofrecía Babilonia. O sea, que hablemos de este tiempo, cuando nosotros retrocedemos o damos la espalda a las cosas de pecado o cosas que ofrece este mundo, porque ofrece muchas cosas, ¿sí? Pornografía, fornicación, mucha liberación, idolatrías, vanidad, etcétera, 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 ¿sí? Y mira cuál fue la recompensa de Daniel al actuar de esa manera. Dice aquí, y puso Dios a Daniel en gracia, ¿sí? Cuando tú retrocedes a esas cosas, o sea, busca la santidad de Dios, tienes la gracia, tienes una gracia sobrenatural, ¿sí? Entonces dice aquí, lo repito, y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Él adivinó el sueño a Nabucodonosor, ¿sí? Entonces, y lo puso entre los... Pero sigamos adelante. Dios nos ha dotado de 2 elementos espirituales para filtrar todo lo que recibimos de este mundo. Primero, la palabra de Dios. Segundo, el Espíritu Santo. Amén. Filtrar, ¿sí? La palabra filtrar, los que tenemos coches aquí sabemos que
hay que cambiar el filtro del aceite, ¿sí? Sí, sabemos que ahí coge todos los residuos, todos los contaminantes en el filtro. Si tenemos un aire acondicionado, tenemos un filtro, ¿sí? Si nosotros tenemos un cuerpo, necesitamos un filtro, que son los riñones. Tenemos 2 riñones, ¿sí? Que filtran y nos limpian para que entre la sangre limpia al organismo. Amén. Entonces, tenemos la palabra de verdad, que podemos filtrar las cosas de este mundo, si la estudiamos. Si no, podemos ser engañados. Tenemos el Espíritu Santo. Entonces, voy a citar, hay 2 versículos respaldando lo que yo estoy diciendo, porque realmente si yo digo algo, tiene que ser respaldado con la palabra. Entonces, en Juan 17:17, en la Reina Valera dice, santifícalos en la verdad, porque tu palabra es verdad. En otra versión dice, Juan 17:17, palabra Dios, palabra para todos, ¿sí? Palabra de Dios para todos. Apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Tú enseñas es la verdad. ¿Qué es lo que hace la palabra si no es santificarnos? O sea, la palabra que va haciendo es como un agua que va limpiando, como una botella cuando la pones en un chorro de agua, va santificando todo tu cuerpo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Es traer paz en todo en tu mente y tu corazón, y andas en esa paz. Lo que hace la palabra y la oración y la comunión con Dios es traer paz. Entonces, un ejemplo, porque realmente estamos hablando de dotado de 2 elementos espirituales que lo necesitamos para andar en este mundo. Si yo, por ejemplo, al santificarlo y ando en la paz en todo mi cuerpo, ¿sí? Yo entro a una casa, me invitaron a comer a una casa, entro a una casa. Si hay algo malo en esa casa, voy a sentir en mi espíritu algo feo. Porque si hay un espíritu maligno en esa casa, va a sentir tu cuerpo que pasa algo. Te lo muestra el espíritu. Y sientes algo feo dentro de tu corazón, ¿sí? Y tú le dices, Señor, revélame, ¿qué pasa aquí? Y te muestra esa persona que tiene un espíritu maligno. Te lo muestra, ¿sí? Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, atención, el Espíritu Santo, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo oirá lo que habla el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo están en el cielo y el Espíritu Santo está aquí en la tierra. El Espíritu Santo, Él oye, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Espíritu es con E pequeña, ¿sí? Habla a nuestro espíritu y a eso le llamamos revelación. O sea que el Espíritu te revela las cosas. Cuando andas bajo la cobertura de Dios, que es la iglesia, cuando estás en una comunión con Dios, o sea, tenés un discernimiento de espíritus. Eso se llama discernimiento de espíritu. Podés discernir las cosas. Amén. ¿Cómo descubrir el espíritu de engaño? ¿Cómo podemos descubrir? Acuérdense cómo se llama el título de esta prédica, de este mensaje. Examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces, ¿cómo descubrir el espíritu de engaño? En 1 de Juan 4:6, la Nueva Traducción Viviente dice, 4, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios
ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. ¿Sí? Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Cuando ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así es como sabemos si alguien tiene el espíritu de la verdad o el espíritu del engaño. O sea, ahí entendemos, cuando una persona, tú le hablas o le hablas de Dios y no te presta atención, ya sabemos que tiene un espíritu de engaño. Pero cuando esa persona es de Dios, que realmente es un cristiano, te presta atención y hay buen feeling. Pero cuando hay choque, las personas chocan contra nuestra fe. Ahí nos damos cuenta de que alguien tiene el espíritu de engaño. ¿Sí? O sea, ellos no chocan contra ti. Chocan es contra tu fe. O sea, ellos chocan es contra Dios, no contra nosotros. Es contra Dios. Es contra Dios. Cuando tú ves eso, que le estás hablando a una persona, pero de pronto esa persona es del mundo, ¿sí? O puede que sea un llamado de hermano, ¿sí? O un cristiano, y tú hablas en fe, o sea, hablas en fe a veces, ¿sí? No ponerse de acuerdo con las personas en cosas que dicen con su boca, ¿sí? Porque nos encontramos eso muchas veces, y choca, hay un choque, y tú lo sientes, y tú dices, ¿pero qué pasó? ¿Sí? O sea, hay un conflicto, pero el conflicto no es contigo, es con Dios. ¿Sí? Tú sigues tranquilo tu vida, el problema es de Él, no de nosotros. O sea, el problema es el que Él va a tener es con Dios, no con nosotros. Nosotros seguimos nuestra vida como si nada. ¿Amén? Amén. Ya voy a terminar. Repito, si no, pongan a prueba todo lo que se dice, ténganlo y retengan lo que es bueno. En Job 12:11, la Nueva Biblia Viva, así como mi boca puede saborear manjares, mi mente saborea la verdad cuando la oigo. O sea, cuando yo como, por ejemplo, ahora estamos en verano, me como una sandía, yo digo, qué deliciosa sandía, qué frescura, ¿sí? Dice aquí que lo mismo es cuando ves a alguien hablándote de Dios o hablándote de la verdad, tú te saboreas en tu mente, ¿sí? Porque realmente hay paz, ¿sí? Y tú lo disciernes. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Está hablando Jesús, ¿sí? O sea, cuando es el pastor de la oveja, las ovejas sigan al pastor. Pero cuando oyen la voz de un extraño, ella no la oye. Se reunieron 3 pastores a que las ovejas bebieran agua en un río. Y eran cantidades de ovejas, hay unas 600 ovejas, ¿sí? Y alguien se preguntó, pero ¿cómo ahora? ¿Ahora qué? ¿Se van a confundir las ovejas? ¿Sí? ¿Cómo va a ser ese pastor para...? Y llegó uno de los pastores, se fue y dio un silbido y llegaron todas esas 200 ovejas y lo siguieron a él. ¿Ah? Y el otro pastor también se fue y también lo siguieron las 200 y las otras las 200 y se apartaron. O sea que cada oveja conoce a su pastor. Amén. Entonces, nosotros, a veces el enemigo, tú sabes que nosotros tenemos, porque el que no la tenga, pues me lo dice, tenemos una mente
que no lo vemos con nuestros ojos, pero la vemos, o sea, la tenemos, ¿sí? Tenemos una mente donde entran, esa mente es un campo espiritual, ¿sí? Es un campo espiritual, ¿sí? Donde entran y tú no puedes sostener ese pensamiento, no lo puedes hacer. O sea, están entrando y saliendo cosas, no puedes. Por ejemplo, la gente entra en estrés o no puede dormir por sus pensamientos, porque tiene algo pendiente y no lo ha podido sacar de su mente y no puede dormir, está toda la noche. Sí, hay gente que toma pastas y medicamentos para poder dormir, porque no soporta eso. Entonces, ¿qué quiero decir? Entran voces a tu mente, también pueden entrar voces de tu enemigo hablándote al oído. Tú no lo ves que te está hablando, ¿sí? O las cosas, la palabra de Dios, ¿sí? Pero por eso necesitamos estar en oración, en la palabra, para que limpiar esos, o llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. La Escritura habla que las armas no son carnales, o sea, no son físicas, es espiritual. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y argumentos que se levanten contra el conocimiento de Dios. O sea, ¿qué te quiero decir? En el nombre de Jesús, yo llevo cautivo mis pensamientos y yo declaro que tengo la mente de Cristo. Y ese pensamiento tiene que irse tallado. ¿Sí? Amén. Entonces tenemos que filtrar nuestros pensamientos, o sea, ser vigilante con lo que pensamos y filtrarlo con la palabra. Decir, este pensamiento no es de Dios, no te vas a quedar aquí. Entonces, ¿qué haces? Le pones un ladrillo encima, o sea que es la palabra. ¿Sí? ¿Ok? Para terminar, un día me preguntó, estábamos hace 6 meses o hace un año, llegó y estábamos hablando en el grupo de familia. Entonces estaban hablando de los falsos maestros y falsos pastores. Entonces preguntó un sobrino y me preguntó, tío, ¿cómo podemos saber si ese hombre que está parado en el púlpito está diciendo la verdad? ¿Sí? Entonces yo le contesté, realmente tenemos que conocer la palabra. Si tú conoces la palabra, tú puedes decir, ese hombre está diciendo una herejía. Eso que está diciendo ese hombre no es así. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy ahora llevándole la palabra, pero si no conoces la palabra, estás buscando en la Biblia. Estás diciendo, a ver si eso lo que está diciendo ese pastor en realidad es verdad. ¿Sí? Entonces lo llevo a la cita porque realmente lo que estoy diciendo tiene que estar sustentado con la palabra. Entonces, vamos a la cita y quiero que la busquen. Hechos 17, 11 al 12. Ya para terminar, con esto termino. Hechos 17 del 11 al 12. O sea, examinarlo todo y retener lo bueno. Amén. Entonces dice así. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día se examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Repito. Escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando un pastor se para ahí al frente, buscar la palabra y mirar que ese pastor esté diciendo como está en la Escritura. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Amén y amén, y este es el mensaje. En nombre de Jesús, amén y amén.